Can Yaman explotó. La verdad sobre su felicidad que nadie veía venir. Madre mía, ¿os habéis enterado de lo último de Can Yaman? Es que no doy crédito. Estaba tan feliz, o eso nos vendían, ¿verdad? Todo sonrisas, proyectos a tope, el mundo a sus pies. Y de repente, ¡zas! Parece que todo eso era una fachada, y la bomba acaba de explotar. A ver, para ser honestos, siempre nos han pintado la imagen de Can como el tío que lo tiene todo. Guapo, famoso, éxito en Italia, en España, en Turquía, ¿qué más se puede pedir? Y él, encima, con esa actitud de soy el rey del mambo. Pero es que lo que ha salido ahora, uff. Te deja helado. Muchos piensan que esto es solo un rumor más, otra invención de la prensa para vender noticias. Pero yo sospecho que hay algo más, algo gordo detrás. Se habla de que su felicidad, la que proyectaba en redes sociales, la que veíamos en cada evento, no era tan real como parecía. Que detrás de esas poses perfectas y esas sonrisas, había una persona que lo estaba pasando fatal. ¿Y por qué ahora? ¿Qué ha pasado para que esto salga a la luz? Pues ahí está el salseo, ¿no? Parece que ha sido algo que le ha tocado muy de cerca, algo que le ha hecho explotar, como decimos. Y no me extraña. Imaginaos estar bajo esa presión constante con miles de ojos mirándote, juzgándote, esperando que siempre seas el mismo personaje perfecto que te han creado. Debe ser agotador. Yo lo que creo que está pasando es que Can Yaman se ha dado cuenta de que esa felicidad que vendía no le llenaba. Que quizás el éxito material y la fama no son suficientes para ser feliz de verdad. Y ha decidido que ya está, que hasta aquí hemos llegado. Que prefiere ser el mismo, aunque eso signifique decepcionar a algunos fans o a la prensa. Y a mí, sinceramente, eso me parece valiente. Claro, esto va a generar un montón de titulares y de especulaciones. Que si está deprimido, que si ha tenido una crisis, que si va a desaparecer, quién sabe. Pero lo que está claro es que la imagen idílica que teníamos de él se ha roto. Y eso, amigos, es lo que nos gusta, ¿verdad? Las historias que nos hacen pensar, que nos muestran la otra cara de la moneda. Porque al final todos somos humanos. Y aunque tengamos millones en el banco y seamos las estrellas del momento, también tenemos nuestros bajones, nuestras luchas internas. Y Can Yaman parece que nos lo está demostrando ahora mismo. Que su explosión no es por rabia, sino quizás por un grito de auxilio, de querer ser real. Y bueno, ya sabéis cómo funciona esto. En cuanto algo así sale, todo el mundo opina, todo el mundo se cree experto. Pero solo él sabe realmente lo que está sintiendo. Y por eso es interesante, porque nos da pie a pensar en nuestras propias vidas, en lo que es la felicidad de verdad. No la que nos venden, sino la que llevamos dentro. Lo que sí os digo es que esto va a dar mucho que hablar. Y a mí me pica la curiosidad por ver qué va a ser lo siguiente de Can Yaman. ¿Va a desaparecer de la vida pública? ¿Va a reinventarse? ¿Va a mostrar su lado más vulnerable y humano? ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman estaba fingiendo su felicidad?